41 minutos y desde hace algunas semanas ya se está hablando del llamado turismo de vacunas. Y es que algunos países como por ejemplo Rusia, Cuba, las Islas Maldivas, Emiratos Árabes Unidos están ofreciendo algunos paquetes para que las personas puedan viajar a sus territorios y vacunarse. Esta situación evidentemente tampoco es ajena al Perú. Hay algunos gremios que están informando sobre el aumento de viajes a los Estados Unidos, a distintos estados, en donde se estarían vacunando algunos peruanos que viajan hacia este país. Y para conocer un poco más de detalles sobre qué es lo que está ocurriendo específicamente en los Estados Unidos, nos vamos a comunicar con la periodista residente en el estado de Nueva York, Andrea López Cruzado, para hablar precisamente de cuál es el panorama en los Estados Unidos. ¿Verdaderamente se están vacunando a los turistas que llegan a territorio norteamericano? Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por recibir nuestra llamada aquí en 24 horas mediodía. Cuéntanos cuál es el panorama de este llamado turismo de vacunas. ¿Realmente es tal lo que está ocurriendo en el territorio norteamericano con las vacunas? Hola Paco, mucho gusto. Sí, bueno, desde que se inició la vacunación han estado llegando personas de otros países a vacunarse, principalmente de México. Me imagino que por un tema de cercanía con la frontera es muy fácil para muchos mexicanos venir a Estados Unidos y quedarse aquí un mes y vacunarse, ¿no? Pero el hecho es que Estados Unidos no está auspiciando esta práctica, no es que esté recibiendo el gobierno o alentando a los extranjeros a que vengan a vacunarse. Es un hecho que está ocurriendo, pero simplemente porque no se exige en ningún lado una residencia o un comprobante de estar residiendo legalmente en Estados Unidos para recibir la vacuna. Hay algunos estados que sí han estado realizando esta vacuna. Por ejemplo, en el estado de la Florida, la ciudad de Miami ha estado recibiendo precisamente a extranjeros que han llegado hasta su territorio para recibir la vacuna. Lo mismo está ocurriendo en Texas. Recientemente tengo información sobre San Francisco, Carolina del Norte y otros estados. Es una decisión, en todo caso, de cada uno de los estados y no una decisión federal el hecho de que le permitan a los extranjeros vacunarse en estas jurisdicciones. Sí es, porque el gobierno federal es el que está distribuyendo todas las vacunas, pero lo hace a los estados y luego los estados distribuyen las vacunas que reciben a sus distintas ciudades o pueblos. Y cada ciudad puede pedir, por ejemplo, un comprobante de que vives dentro de esa ciudad, que vives dentro de ese distrito. Pero aún así, aún cuando necesites eso, aún cuando te pidan eso, no estás obligado a presentar un comprobante, una prueba de que vivas en una localidad en específico. Entonces, por ejemplo, en Nueva Jersey, para registrarte, para inscribirte, para sacar una cita para una vacuna, solamente te piden tu nombre, tu fecha de nacimiento y un correo electrónico a donde te envían la información de cuándo va a ser tu vacuna y a qué hora. Pero, por ejemplo, en Nueva York, a la hora que te inscribes, sí te piden poner una dirección. Pero aún así, al momento de llegar al centro de vacunación, no te van a pedir un comprobante. Es por eso que muchas personas están aprovechando eso, porque no pueden negarle la vacuna a nadie y están viniendo a vacunarse. Ahora, ¿esto en términos de reactivación económica tiene algún impacto? Es decir, si bien el gobierno federal no lo está auspiciando, el hecho de que algunos estados hayan decidido no pedir mayores documentos para que los extranjeros puedan viajar hacia estos territorios y finalmente recibir una vacuna sin mayor trámite, de alguna manera reactiva la economía de estos lugares, de alguna manera incentiva, sin que sea de manera oficial por lo menos, este tipo de actividades económicas y está teniendo algún impacto en la población, en la economía, sobre todo de estos estados en donde se está dando esta vacunación libre? Yo creo que sí, ¿no? De todas maneras, aunque no estén invitando a los extranjeros a vacunarse, si uno saca la cuenta, o sea, una vacuna cuesta cuánto en Estados Unidos. Se está poniendo, por ejemplo, las que más se ponen, o sea, aquí son Moderna y Pfizer, ¿no? Que son las que se están fabricando en Estados Unidos. Puede costar 25, 30 dólares. Y sin embargo, ¿cuánto dinero trae un extranjero que viene a vacunarse? ¿Cuánto gasta esa persona en un mes en hospedaje, en comida, en transporte, en hacer compras? Entonces es un negocio redondo para cualquier ciudad que venga alguien y que a cambio de una vacuna que cuesta 20 dólares o 30 dólares van a recibir todos estos ingresos, ¿no?
Claro, y ahora esto tenía entendido que además el presidente Joe Biden había advertido que en los próximos días, y tengo entendido que ya se ha oficializado, todos los mayores de 18 años pueden recibir ya la vacuna en el territorio norteamericano, ¿verdad? Sí, de hecho fue ayer que a partir de los 16 años cualquier persona puede recibir la vacuna, porque eso es hasta los 16 años que se han realizado pruebas de las vacunas y que sabemos que son seguras para esta población. Los niños obviamente aún no, pero sí, cualquier persona mayor de 16 años ya puede recibir la vacuna en Estados Unidos. ¿Y cómo es este procedimiento? Es decir, el hecho de que se haya vacunado gran cantidad de la población, de repente nos podrías contar, Andrea, cómo es que en términos de porcentajes de la población norteamericana ya ha recibido por lo menos una de las dosis de alguna de estas vacunas que se están colocando. Sí, la vacunación realmente está avanzando bastante. Estados Unidos está vacunando en promedio a más de 3 millones de personas al día. Ya se han vacunado más de 211 millones de personas y de hecho ya el 26% de la población de Estados Unidos se ha vacunado completamente, es decir, ya recibió las dos dosis, ya sea de Pfizer o de Moderna o incluso la de Johnson Johnson, que en este momento está suspendida por unos casos de coágulos que aparecieron, que se reportaron la semana pasada en 6 mujeres, pero de hecho se va a tomar una decisión al respecto si volver a utilizar la vacuna este viernes y parece que se espera que sí vuelva a también administrarse la Johnson Johnson, con lo que se incrementaría aún más. Como tú bien dices, Biden, de hecho, una de sus metas ha sido vacunar administrar 200 millones de dosis en sus primeros 100 días en el gobierno y ya estamos, como te digo, bastante cerca de esa meta. Faltan 10 días aún para que él cumpla sus primeros 100 días en la Casa Blanca y se espera que lleguemos a 230 millones de vacunas cuando eso ocurra. Las comparaciones suelen ser odiosas, pero en comparación con el gobierno de Donald Trump, evidentemente se ha puesto el pie en el acelerador frente al tema de las vacunas en esta nueva administración demócrata en los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, cuando ocurrió, cuando Trump todavía estaba en el poder, aún estábamos esperando que por fin que se hiciera una campaña extensa de vacunación. El mismo presidente, bueno, él siempre fue muy reacio con el tema del coronavirus, nunca hizo realmente una campaña de promoción de la vacunación. Y ha sido un cambio radical desde que Biden está en el poder en ese sentido. Él mismo y todos los principales autoridades de su gobierno han aparecido ante cámaras vacunándose, tratando de incentivar a las personas a que se vacunen, a que haya confianza en ellas. Aún así, la población que se identifica como republicana sigue siendo bastante reacia a vacunarse. De hecho, un alto porcentaje, me parece que es el 40% de los republicanos que dicen que no se van a vacunar, en comparación con 6% de los demócratas. Entonces todavía hay muchísimo por hacer en ese tema. Quería retomar una pregunta respecto a información que estaba leyendo precisamente con respecto a este tema de las vacunas en los distintos estados de los Estados Unidos. Hay algunos estados en los que efectivamente, como nos has contado, no hay mayor requerimiento de un documento que certifique la residencia de quien recibe una vacuna. Por ejemplo, están en el estado de la Florida, en el estado de Texas, en el estado de Carolina del Norte. Sin embargo, quiero saber si esto es general, es decir, en otros estados, como por ejemplo en el estado de Nueva York, donde tú resides, o de Nueva Jersey, o en otros estados de los Estados Unidos, también se está aplicando esta misma medida de no pedir documentos de residencia al momento de acceder a una cita para vacunas. Sí, como te decía, en el estado de Nueva Jersey, por ejemplo, lo único que necesitas para sacar una cita es dar tu nombre, tu correo electrónico y tu fecha de nacimiento. Pero en Nueva York, a la hora de sacar la cita, sí necesitas ingresar una dirección. Pero cuando vas a hacer la cita, cuando vas a un centro de vacunación, ellos no pueden exigirte que compruebes que eres un residente del estado. No pueden exigirte tener seguro médico, no pueden, y por supuesto todas las vacunas son gratuitas. Entonces, aun cuando sea, entre comillas, un requisito,
a la hora de llegar al centro de vacunación, nadie te va a exigir que demuestres que eres un residente legal de una u otra localidad. Eso sí está garantizado por el gobierno. Y ahora, ¿cómo se está realizando la vacunación? Es decir, ¿hay vacunatorios en lugares específicos que se han organizado? Las farmacias, por ejemplo, los centros médicos, ¿están participando de este proceso de vacunación? Explícanos un poco el proceso, Andrea, por favor. Sí, las farmacias también ya han ingresado a toda la infraestructura de los centros de vacunación, pero la mayoría son centros que han sido establecidos por las autoridades locales en cada ciudad, en cada pueblo. Las clínicas no tanto, hay algunos esfuerzos, sobre todo en estados como en California o en Texas, donde ha habido mucha dificultad para llegar a la población latina, por ejemplo, y entonces están utilizando las clínicas a las que la población latina usualmente le tiene más confianza porque encuentran médicos, encuentran enfermeros que les hablan en español, entonces están utilizando esas clínicas para llegar a la población latina, pero en general son grandes centros, están utilizando colegios, que ahorita no hay clases, entonces están utilizándolos para poder vacunarse ahí. Por ejemplo, en Nueva Jersey, donde yo me he vacunado, era una tienda antes, que ahora está desalojada y se están utilizando estos espacios, ¿no? para poder llegar a cada vez más personas. Por ejemplo, algo que me llamaba la atención aquí en la información que también veo es que, por ejemplo, tiendas o supermercados como Walmart están, por ejemplo, en esta lista de lugares donde uno puede sacar una cita para vacunarse. Lo mismo con Walgreens y otras tiendas que tengo entendido son finalmente tiendas de supermercados, tiendas de abastos, ¿verdad? Así es, pero más que todo son las farmacias o simplemente el sitio web de cada estado que ha habilitado para que las personas saquen sus citas a través de ellos. Listo, muchas gracias, Andrea, un gusto conversar contigo y conocer un poco más claramente el panorama de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Ha sido Andrea López Cruzado desde Nueva York, comunicándose con nosotros en 24 horas mediodía para hablar de las vacunas en el territorio norteamericano. Muchas gracias, Andrea, nuevamente. Nosotros vamos a continuar con más información a esta hora de la tarde. Vamos a contarles